Dado que habrá dos presentaciones en la misma sesión, primero realizaremos una con su respectivo turno de preguntas y luego realizaremos la segunda con la misma dinámica. Empezaremos con Basilio, quien ha realizado una investigación con respecto a la naturaleza de la precariedad laboral y sus consecuencias en la salud de los trabajadores en países de renta media-baja de América Central, como son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y con esto doy paso a Basilio. Muchísimas gracias, Claudia, por su presentación. Bueno, como lo ha comentado Claudia, Cristina, perdón, hoy presentamos nuestro TFM, que tiene como tema precariedad laboral y salud autopercibida en América Central. A lo largo de la historia, el mercado laboral se ha visto alterado por una serie de circunstancias. Hablamos de la industrialización, hablamos de la crisis económica de 2007-2008, hablamos de la globalización y, como no, la situación sanitaria actual, que igualmente se ha impactado, ¿no?, en el mercado laboral. Esa serie de circunstancias han obligado a las compañías a reinventarse y lo han hecho a través de recortes del personal, a través de teletrabajos, a través de trabajos temporales, lo cual ha desembocado en más precariedad laboral. El término precariedad laboral, a pesar de su tiempo de uso, ¿no?, en el mercado laboral, no tiene una definición clara ni específica, y además hay que añadirle, ¿no?, el hándicap de no poder, o sea, de la dificultad de separarlo con la informalidad. Pero según la Organización Internacional del Trabajo, la precariedad laboral es un medio utilizado por los empleadores para trasladar los riesgos y las responsabilidades a los trabajadores. En cambio, la página Economipedia define la precariedad laboral como una situación que sufren los trabajadores caracterizada por la inestabilidad en la contratación y la vulneración de algunos derechos laborales. Hay diferentes maneras de identificar un trabajo precario. De hecho, si miramos la oferta laboral procedente de 1000 anuncios, vemos que en cuanto al salario se ve atractivo, pero la persona estaría obligada a trabajar más de 12 horas al día, mientras que se recomienda trabajar 8 horas al día. Como hemos comentado, ¿no?, con la definición de la precariedad laboral, también tenemos dificultades a la hora de medir la precariedad laboral. Pero diferentes estudios recomiendan medir la precariedad laboral de manera multidimensional. De hecho, sobre todo, la revista más importante de salud laboral, que es la Scandinavian Journal of Work Environment and Health, recomienda medir la precariedad laboral a través de la escala EPRES. EPRES es un cuestionario estructurado y validado entre los trabajadores asalariados con un contrato temporal o indefinido. El cuestionario engloba 26 ítems agrupados en 6 subescalas, que son las que tenemos aquí. Tenemos la temporalidad, tenemos el salario, los derechos del empleado, ejercicio de esos derechos, la vulnerabilidad y el desempoderamiento. Nosotros queremos insistir en investigar esta relación entre la precariedad laboral y la salud, porque diferentes estudios señalan que la precariedad laboral es un determinante social de la salud. En segundo lugar, porque la precariedad laboral se asocia con múltiples problemas de la salud. Y en tercer lugar, porque la precariedad laboral se asocia con desigualdades sociales y en salud. Y por último, la mayoría de los estudios que se han realizado en el campo sobre la precariedad laboral han sido conducidos, ¿no?, en países de renta alta, lo que nos hace tener una imagen casi opaca o nula de lo que es la precariedad laboral en países de renta media y baja. De ahí nuestro empeño en realizar este trabajo, ¿no?, en
en países de renta media y baja. La primera hipótesis de nuestro trabajo es que la precariedad laboral en América Central varía por sexo y por la situación en el empleo. Quiero recordar que la situación en el empleo es un término que explicaremos un poquito más adelante. La segunda hipótesis es que los trabajadores expuestos a la precariedad laboral en América Central, reportan peor salud. Y la última es que las trabajadoras del sexo femenino en América Central que están expuestas a la precariedad laboral reportan peor salud mental que las que no están expuestas. El primer objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de la precariedad laboral en América Central por sexo y por situación en el empleo. El segundo objetivo es determinar la asociación entre la precariedad laboral y la salud en América Central por sexo y por situación en el empleo. Y por último, se va a determinar las diferencias en la asociación entre la precariedad laboral y la salud mental por sexo y según la situación en el empleo. Decir que los datos que se han usado en este estudio proceden de la segunda encuesta centroamericana de condiciones de trabajo y salud que se llevó a cabo entre febrero y junio de 2018 en los países hispanos de América Central. La población de la encuesta eran personas o trabajadores mayores de 18 años o más, ocupados con un empleo formal o informal y que habían trabajado al menos una hora antes en la semana previa al momento de la entrevista. Los datos de la encuesta no fueron recopilados en los hogares de los participantes mediante el cuestionario de la segunda encuesta centroamericana de condiciones de trabajo y salud. La participación era voluntaria y confidencial. Los participantes fueron informados sobre los objetivos de la encuesta, sus preguntas fueron respondidas y finalmente se les invitó a participar. Igualmente comentar que antes de empezar con la colección de datos, el consentimiento de cada uno de los participantes fue dado, el consentimiento verbal. Y finalmente, comentar que la muestra final de la encuesta es de 9.032 participantes. En cuanto a este estudio, establecemos como criterio de exclusión eliminar de nuestro estudio aquellos participantes que tuviesen un solo dato perdido en una de nuestras variables en una de las variables de interés de este trabajo. Cuando hablamos de situación en el empleo, hablamos de propietarios autónomos y asalariados. Los propietarios son aquellas personas que trabajan por cuenta propia o que tienen uno o más socios. Su empleo se define como empleo independiente y que además tienen contratado a una o más personas. A diferencia de los propietarios, los autónomos, en cambio, que tienen las mismas características, pero ellos no tienen contratado a empleados. Y por último, tenemos los asalariados, que son trabajadores que tienen contratos de trabajo implícito o explícito, que eso quiere decir que el contrato puede ser verbal o escrito, y que por los que no reciben una remuneración básica que no depende directamente de los ingresos de la unidad para la que trabajan. La variable principal de nuestro trabajo es la precariedad laboral, la cual se ha medido de manera multidimensional, tomando como referencia la escala EPRES. En este trabajo nosotros trabajamos con 4 subescalas, que son la temporalidad, que es la primera, que se ha medido con la pregunta ¿cuánto tiempo lleva trabajando en su trabajo principal? La segunda subescala es el salario, que se ha medido con cuál ha sido su ingreso promedio mensual durante los últimos 3 meses. La tercera subescala es el ejercicio de derechos, que se ha medido con la pregunta ¿puede hacer lo siguiente sin problemas? Cabe comentar que aquí lo que hemos hecho es formar una escala con los diferentes derechos del empleado y luego dicotomizarla. Hemos seguido con la misma lógica en la subescala vulnerabilidad, que igualmente se ha medido con 3 preguntas diferentes. La primera es con qué frecuencia se dan las siguientes condiciones en su trabajo principal. La segunda pregunta para la vulnerabilidad
es en qué medida está usted preocupado en este momento. Y luego tenemos la última pregunta, que es con qué frecuencia ocurre lo siguiente en su trabajo principal. Ah, en cuanto a las variables respuestas o outcomes, tenemos tres indicadores de salud. El primer indicador es la salud física, que se ha medido con la pregunta clásica, ¿cómo considera usted que es su estado de salud en general? Y luego tenemos la salud mental, que se ha medido con el cuestionario GHQ-12 e igualmente se ha tratado siguiendo las instrucciones del manual. Y por último tenemos los trastornos crónicos, que se han medido con la pregunta, en el último mes, ¿ha sentido usted lo siguiente? Cabe resaltar que en esta variable hemos seleccionado 5 patologías crónicas. Hablamos de enfermedades respiratorias, cardiopatías, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Después tenemos las variables, ¿no?, de intermedias o de ajuste, que son las condiciones de trabajo. Aquí lo que se ha hecho es seleccionar un ítem representativo de cada una de las condiciones de trabajo. Hablamos de seguridad, hablamos de higiene, hablamos de ergonomía y hablamos de un ítem para psicosociología. Después tenemos las variables de conductas relacionadas con la salud. La primera es el tabaco, que se ha medido con la pregunta, ¿ha fumado al menos 100 cigarrillos durante su vida? Y luego tenemos la variable actividad física, que se ha medido con la pregunta, ¿cuál es la siguiente? Describe mejor su nivel de actividad. Y por último, tenemos las variables sociodemográficas, que son el sexo, la edad y el país. Antes de todo, no cabe comentar que los datos han sido analizados, ¿no?, con el programa estadístico estatal versión 13. Lo primero que se hizo fue realizar un análisis descriptivo de todas las variables según sexo y según la condición en el empleo. Y en segundo lugar, se calculó las razones de prevalencias crudas y ajustadas mediante regresión de Poisson y, claro, con sus correspondientes intervalos de confianza al 95%. Igualmente, cabe aclarar que se ajustó el modelo multivariado con las variables edad, país, conductas relacionadas con la salud y las condiciones de trabajo. Dentro de nuestra muestra, no sé si puedo aclararlo, pero que al eliminar de nuestro estudio aquellos participantes que tenían un solo dato faltante, nosotros quedamos con una muestra de 7.180 participantes. Dentro de esa muestra, las mujeres representan el 49.2% y los hombres el 50.8%. Dentro de estas muestras grandes tenemos submuestras en las que los propietarios representan el 21.2%, los autónomos el 38.1% y los asalariados, que es el grupo más representativo, representan el 40.7%. Luego, en esta misma tabla, tenemos la mala prevalencia de los tres indicadores de salud. Si miramos en cuanto a la salud física, vemos que la mayor prevalencia de mala salud física la tienen, ¿no?, los autónomos, tanto en hombres como en mujeres. Y en cuanto a la salud mental, vemos que la prevalencia es mayor en propietarios. Y finalmente, en cuanto a la presencia de trastornos crónicos, vemos que las mujeres autónomas tienen mayor prevalencia de presencia de trastornos crónicos, mientras que tanto hombres autónomos como hombres propietarios tienen la misma prevalencia de presencia de trastornos crónicos. Y comentar que de manera general vemos que la prevalencia de mala salud en los tres indicadores, ¿no?, es menor en los asalariados, en comparación, ¿no?, con otros dos grupos. Esta es nuestra tabla, ¿no?, de razones de prevalencias con perdón, y razones de prevalencias ajustadas de condiciones de empleo en propietarios de la segunda encuesta centroamericana de condiciones de trabajo y salud. La columna que tenemos a la izquierda es nuestra variable principal, que es la precariedad laboral, y luego tenemos las prevalencias, ¿no?, de mala salud física, y luego tenemos las razones de prevalencias, ¿no?, y sus correspondientes intervalos de confianza, 95%. Tenemos esta misma columna para salud mental y para trastornos crónicos.
Los datos subrayados en azul son los datos más destacables para esta tabla, en el que, como podrán notar, los datos no marcan una tendencia clara en esta relación entre la precariedad laboral y la salud, no solamente física, sino de los tres indicadores de salud de nuestro estudio. Si nos desplazamos hacia nuestra segunda tabla, que es casi idéntica, pero que pertenece a los autónomos, vemos que aquí tenemos más asociaciones, pero que tampoco marcan una relación, una tendencia clara en esta relación entre la precariedad laboral y los tres indicadores de salud de nuestro trabajo. Y por último, o sea que igualmente la misma tabla, pero esta tabla pertenece a los asalariados, en el que vemos que tenemos menos asociaciones, ¿no? Y aquí esperábamos más asociaciones. Y igualmente, como hemos visto anteriormente, ¿no? Los datos no marcan una tendencia clara en la relación que nosotros estamos midiendo. De manera general, no cabe decir que no encontramos un patrón claro entre la precariedad laboral y los indicadores de salud, a pesar de haber ajustado el modelo multivariable con las condiciones de trabajo, con las variables, ¿no?, de conductas relacionadas a la salud, con la variable país y la edad, y además habiendo estratificado el modelo por sexo. Pero cuando comparamos, ¿no?, nuestros datos con otros estudios, hemos elegido uno, pero hay más estudios, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, aquí los datos, aquí sí que hay una relación entre los indicadores de salud. Hablamos de salud física, la salud autopercibida, y la salud mental. Vemos que hay una relación, o sea que a medida que aumenta la precariedad laboral, tanto en hombres como mujeres, aumenta la mala salud física y la mala salud mental. Pero cabe resaltar que esos datos, ¿no?, proceden de un mercado laboral menos complejo en comparado, ¿no?, al mercado laboral nuestro, de nuestro estudio, y es decir, que esos datos proceden de la segunda encuesta catalana de condiciones de trabajo y salud, y que además solo incluyen a asalariados, dejando fuera a los autónomos y a los propietarios. Bueno, creemos que nuestros datos, ¿no?, pueden explicarse porque los conceptos que se están aplicando en la medición de la precariedad laboral en países de renta alta requieren una adaptación para su aplicabilidad en un mercado laboral complejo como el mercado laboral centroamericano. En segundo lugar, la percepción de mala salud en América Central es diferente a la de, por ejemplo, España u otro país de renta alta. En tercer lugar, la forma en que nosotros medimos la precariedad laboral igual ha podido influenciar, ¿no?, en nuestros resultados, ya que nosotros medimos la precariedad laboral con menos subescalas y menos ítems en comparación con el PRES. Y por último, seguimos teniendo dificultades, ¿no?, para medir la precariedad laboral, sobre todo en países, ¿no?, de renta media y baja. Igual cabe resaltar que este es el primer estudio en medir la relación entre la precariedad laboral y los diferentes, ¿no?, trastornos crónicos. Y en segundo lugar, este es el primer estudio en medir la precariedad laboral en propietarios y en autónomos. Como limitaciones, en primer lugar, sigue habiendo, ¿no?, dificultades para medir la precariedad laboral, sobre todo en países de renta media y baja. El hecho de no presencia de PRES en la encuesta centroamericana de condiciones de trabajo y salud también ha sido una limitación. Igualmente, el hecho de no poder comparar nuestros resultados sobre la relación precariedad laboral y los trastornos crónicos también lo consideramos una relación. Y por último, el hecho de no poder hacer inferencias causales, que es propio, ¿no?, de los estudios transversales, ¿no? Pero como fortalezas, en primer lugar, nuestra muestra es representativa de la población trabajadora en América Central. En segundo lugar, era la información, o es la información más actualizada y disponible. En tercer lugar, el hecho de poder medir la relación precariedad laboral y salud en propietarios y autónomos es una fortaleza. Y por último, el hecho de medir la relación precariedad laboral y trastornos crónicos igualmente lo consideramos como una fortaleza.
Nosotros no podríamos cerrar sin brindar un par de recomendaciones. La primera es integrar, recomendamos integrar las variables, ¿no?, que conforman el PRES en la encuesta centroamericana de condiciones de trabajo y salud. En segundo lugar, sugerimos medir y comparar la precariedad laboral, tanto en formales como en informales, siendo la hipótesis la prevalencia de precariedad laboral es mayor en trabajadores formales que en informales. Después, recomendamos más estudios que midan la relación entre la precariedad laboral y la presencia de trastornos crónicos. Y después recomendamos más estudios sobre la precariedad laboral y la salud en países de renta media y baja. Y por último, creemos que hace falta redefinir la precariedad laboral en mercados con altas prevalencias de informalidad. No podría cerrar sin estrechar mis agradecimientos a Claudia Palma Vázquez y, como no, a Julio César por su estrecha colaboración para que este trabajo se haga realidad, y tampoco por olvidar a The Medical Care Development International, MCDI, por darme la oportunidad de cursar este máster. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Basilio. Muy interesante tu presentación. Ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. Quien quiera del público puede escribir en el chat o habilitar audio y vídeo y hacer su pregunta directamente. Sí, adelante, Consol. Sí, hola Basilio. Muchas gracias, es muy interesante. La verdad es que la definición de precariedad siempre, bueno, suscita dificultades, ¿no? Porque, como muy bien has dicho, no es lo mismo seguramente la precariedad en un país, no sé, que en un contexto que en otro país, ¿no? ¿Os habéis planteado la posibilidad de hacer algún análisis de sensibilidad utilizando distintos parámetros para medir la precariedad? Así ver si utilizando unos parámetros u otros y definiéndolo de una manera con mayores o menores parámetros, podéis observar unos resultados que quizá os sentiríais más cómodos. Gracias por su pregunta, Sara. Bueno, cabe comentar que aún no lo tenemos cerrado del todo, porque después del TFM lo que queremos hacer es desarrollar la escala de precariedad laboral y luego volver a hacer los análisis y ver si hay algún cambio. Así que lo tenemos pensado. Oh, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Basilio? Sí, adelante, Fernando. Hola a todos, Basilio, felicidades. Creo que, como vamos diciendo cada vez que presentas y hablamos de tu TFM, va mejorando, cada vez va mejorando, aunque siempre hay recorrido para la mejora, ¿no? Este concepto que seguro que tú conoces mejor que yo de mejora continua, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ahora preguntaba Consol, bueno, y que tú has señalado muy bien, ¿no? Los estudios de precariedad y salud se han realizado sobre todo en países de renta alta. España, Chile, Suecia. Bueno, yo creo que hacía falta un estudio como el que tú has realizado para ver si esta asociación que se encuentra en todos estos estudios entre precariedad y salud también se reproduce en países de renta baja, renta media, ¿no?
como son los países de Centroamérica. Y lo que yo creo que es el gran resultado, no esperado, pero es el gran resultado que cuesta expresar cuando estás delante de las tablas, porque los resultados más destacados no es lo que está marcado con azul, sino en lo que no está marcado con azul, es lo que está en blanco, es que no hay asociación en ninguno de los indicadores de precariedad, porque no se ha utilizado la escala EPRES, por lo tanto no podemos comparar de manera directa nuestro resultado, tu resultado, con los resultados de los estudios previos, porque estamos utilizando algunos de los parámetros que tampoco son escala ni subescala, sino algunos ítems que hemos construido en base a la información disponible del cuestionario de Centroamérica, ¿no? Y el resultado, el gran resultado, tu aportación es que en estos países, con esos parámetros, no sabemos qué pasaría si utilizáramos el EPRES, es un desafío para la siguiente encuesta, esta ya no tiene solución, esta se ha hecho, por lo tanto esperemos que dentro de unos años se pueda repetir la encuesta, o en otro país, o en otros países de renta media y baja, podamos ver si el EPRES tiene asociación. Con estos parámetros no hay asociación. Hay algunos, pero que pueden ser asociaciones aleatorias, azarosas, ¿no? Por lo tanto, el patrón, como dices, es de no asociación y falta profundizar en por qué no hay asociación. Una posible línea de investigación, que lo apuntas también, que no me queda claro la expresión que utilizas en el texto, es que hay que hacer este análisis por separado, de manera estratificada, igual que se ha hecho para hombres y mujeres, mantener hombres y mujeres, pero para formales y después para informales. Entonces, analizar esto mismo, obtener estas tablas, pero ahora en base a otra variable con dos categorías, ¿no? Formales e informales. Esperando que en los formales hubiera asociación. Veremos qué pasa en los informales, ¿no? Esta es la línea de investigación futura que queda ahí, ¿no? Bueno, esta también yo creo que lo ha señalado muy bien, que es también el primer estudio con un indicador de trastornos crónicos, que no hay asociación, y también con dos tipos de situación laboral, no situación de empleo, que lo dijimos, entre empresarios, que no es una situación de empleo, aunque podíamos también, pero normalmente es una situación laboral, y autónomos. En estas dos categorías de relaciones laborales, pues tampoco hay asociación, y es la primera vez que se hace este tipo de estudio, ¿no? Porque esos previos en España, en Chile y en Suecia se han realizado con asalariados solo. Entonces, no se pueden comparar y se necesitan más estudios tanto en autónomos como en empresarios, ¿no? Estas escalas, estos ítems sirven para medir precariedad entre empresarios pequeños o autónomos y salud. Esto es una incógnita, ¿no? Esto es también, creo que otro de los resultados importantes de tu TFM, ¿no? Abres ahí una línea de investigación para ver qué se puede obtener, ¿no? Pero posiblemente el siguiente, ese estudio, ¿no? que tú prometes hacer, ¿no? Una vez que se acabe este TFM, con asalariado, porque los autónomos y los empresarios no pueden ser formales o informales, solo sería con el grupo de asalariados, para ver si esa asociación, cuál sería esa asociación, si se reproducen los estudios previos para asalariados formales y asalariados informales, ¿no? Ahí es una línea de investigación. Pero muy bien, vamos mejorando y de aquí a la defensa todavía queda tiempo para mejorar un poco más. Felicidades y gracias. Muchas gracias por sus comentarios, Fernando. Si quieres hacer algún comentario añadido, perfecto, Basilio. Bueno, no tenía... sí, adelante. Nada, tú primero, Basilio. Luego te pregunto.
No, no, solo iba a decir que en cuanto a la promesa de hacer, seguir trabajando con, o sea, en el tema, ¿no? Con tal de que sea factible, pues claro, es algo que tenemos, ¿no? Como proyecto, no solo yo, es nuestro proyecto, claro. Sí, Farhan. ¿Qué tal? Nada, te quería preguntar, bueno, algo muy sencillo, que es, ¿qué es lo que consideras que has aprendido haciendo este trabajo? Lo más importante, lo que más te ha gustado aprender. Bueno, yo diría muchísimas cosas. Cuando empecé a hacer ese trabajo no tenía muchos conocimientos, ¿no? Sobre lo que es el mundo laboral. Yo creo que he aprendido bastante en cuanto al tema. Igual era mi primera experiencia como tal en analizar los datos, que también he aprendido bastante y con la ayuda de los compañeros. Y entre otras cosas, ¿no? Pero creo que he aprendido muchísimo. Genial. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna última pregunta o pasamos ya a Fernando? Bueno, pues Basilio, muchas gracias de nuevo y seguimos con Ferran. Ferran en su TFM ha analizado la estructura del mercado laboral de los países de América Latina y el Caribe, caracterizada en gran medida por el papel del trabajo y la economía informal. Su estudio utiliza los datos obtenidos de hasta 13 países para analizar la relación de la informalidad con la salud, añadiendo la consideración del tipo de estado de bienestar al que cada país está sujeto. Así que adelante, Ferran. Muy bien. Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Ferran Martínez Botías. Soy estudiante, como han dicho, del Máster en Salud Pública y este es mi trabajo final de máster, que es un estudio que tiene por título Informalidad y desigualdades en salud, una comparación entre países y estados de bienestar en América Latina y el Caribe. Este es el índice que presenta los diferentes apartados que seguiremos durante la presentación: introducción, hipótesis y objetivos, modelo conceptual, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Empezando por la introducción, aquí lo que haré será explicar los tres grandes pilares del trabajo, que son la informalidad, la salud y los estados del bienestar. En cuanto a la informalidad, la definimos operativamente como el trabajo no registrado formalmente, que agrupa tanto trabajo en el sector informal como el empleo informal, que se puede dar tanto en el sector formal como obviamente también en el informal. Este tipo de trabajo se caracteriza tanto por la vulnerabilidad para los trabajadores como la falta de seguridad en el mercado laboral. Por vulnerabilidad lo que entendemos es la falta de protección por un marco jurídico y legal del panorama laboral, además de la falta de representación eficaz de los trabajadores. Mientras que por falta de seguridad lo que entendemos es las consecuencias de ser vulnerable, es decir, falta de oportunidades para encontrar trabajo o formación, desarrollo profesional, dificultad para obtener salarios dignos, etc. Pues bien, esto se asocia a más o menos el 50% de los trabajadores de América Latina y el Caribe, variando según países. En cuanto a la salud, si bien más o menos todos conocemos la definición de la OMS, simplemente destacar que esta está determinada socialmente, que el trabajo es un determinante social de la salud y que en este caso la informalidad se asocia con una mala salud, como nos explica la evidencia previa. Finalmente, en cuanto a los estados del bienestar, los definimos como el conjunto de programas de redistribución de la renta y de reproducción social mediante los cuales se expresa la política social. Es decir, cómo los estados o los gobiernos tratan de satisfacer las necesidades más básicas de la población, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las desigualdades sociales. Basándose en la clasificación más tradicional y europea de Spink-Andersen, Fransoni desarrolla una tipología de estados del bienestar de América Latina y el Caribe, que mediante tres dimensiones, como son la mercantilización de la política social, la desmercantilización y la familiarización.
Estos tres tipos son los estatales, productivista y proteccionista y el familiarista. El estatal productivista se caracteriza por una política social mercantilizada, aunque, digamos, gestionada por el Estado, mientras que el estatal proteccionista, la política social es gestionada y se pone en práctica también por parte de las organizaciones públicas. Finalmente, el familiarista, como bien indica su nombre, el Estado no tiene un papel fundamental en este soporte social, sino que es la familia en la que recae todo este peso. A continuación, lo que explicaré serán las hipótesis y los objetivos, siendo cada objetivo un intento, ¿no?, de validar las hipótesis que leeré a continuación. La primera hipótesis es que la población que trabaja bajo condiciones de informalidad tiene peor salud que aquella con un trabajo formal. La segunda es que la relación entre informalidad y salud es distinta entre los diferentes tipos de estado de bienestar. Y la tercera, que las mujeres son un grupo vulnerable a los efectos en salud de la informalidad. Bien, lo que presento ahora es el modelo operativo mediante el cual trato de explicar cómo se relacionan las variables del estudio, además de cómo se han operativizado cada una de estas. En el recuadro grande abajo podemos ver las variables independiente y variable dependiente principal, que son la informalidad y la salud, respectivamente, estando la informalidad explicada en función de la presencia o la ausencia de empleo informal y la salud mediante la salud autopercibida según si es buena o mala. Luego tenemos las variables de estratificación, que son, por un lado, el estado de bienestar, el cual se ha clasificado en solo dos tipos, juntando los estatales, tanto proteccionista como productivista, y por otro lado los estados de bienestar familiar, los países con estados de bienestar familiaristas. Además tenemos el sexo, mediante el cual también estratificaremos los tipos de estado de bienestar. A la derecha lo que tenemos son las variables de ajuste del trabajo, que son las variables de edad, nivel de estudios y clase social ocupacional, con las categorías de respuesta que se ven en pantalla. Y, por último, mencionar que la variable informalidad, como ya decíamos previamente, es difícil de recoger y de medir, ¿no? Entonces, en este sentido, instituciones como la Organización Internacional del Trabajo nos indican que la mejor manera para medirla, al menos en América Latina y trabajando con una población solo trabajadora, es según si estos trabajadores cotizan o no a un plan de pensiones o a un plan de salud, entendiendo que la población trabajadora formal sí que cotiza y la trabajadora informal no. Entendiendo esto, pasamos a lo que es material y métodos. Y, en primer lugar, lo que quiero es definir el estudio como uno de naturaleza cuantitativa, no experimental, transversal y analítico. La población del estudio es aquella trabajadora de América Latina y el Caribe mayor de 18 años, de la cual se excluye la población trabajadora agrícola y la de las Fuerzas Armadas, debido a que tienen características diferenciadas, sobre todo la agrícola, ¿no?, que en su mayor parte es todo informal, entonces sería difícil juntarla con la población trabajadora estándar. Luego lo que tenemos son los países que hemos usado para el estudio, que se dividen entre los tipos de estado de bienestar, que son, por un lado, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Costa Rica, y por el otro, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Panamá. Las fuentes que hemos usado, que de hecho son fuentes a las que todo el mundo puede acceder con su proceso concreto, son encuestas de condiciones de trabajo y o de salud para cada uno de los países entre los años 2012 y 2018. Y todo esto lo que nos lleva es a tener una N total de 176.786 personas, lo cual es una población trabajadora muy alta y que fortalece los resultados que veremos más adelante. El análisis se ha realizado mediante tres grandes bloques, podríamos decir. En primer lugar, la descripción de los datos con, primero, una descripción univariada de las variables y sus categorías de respuesta, y luego una descripción bivariada de cada una de las variables independientes del estudio según la mala salud autopercibida. En segundo lugar, y como más importante, lo que se ha hecho es el cálculo de razones de prevalencia ajustadas mediante la regresión de Poisson de mala salud autopercibida en trabajadores informales sobre los trabajadores formales. Todo esto con un intervalo de confianza al 95%. Y finalmente se ha realizado un metaanálisis exploratorio a partir del cual agrupar estas razones de prevalencia y tratar de sacar conclusiones de manera más agrupada y más simple. Bien, pasamos a los resultados y lo primero que veremos es esta tabla, este gráfico, que lo que hace es explicarnos el porcentaje de informalidad en cada país según el sexo y el estado de bienestar. Como vemos,
A la izquierda tenemos los países con estados de bienestar de tipo estatal y a la derecha con estados de bienestar de tipo familiarista, siendo los hombres con un color de tipo azulado y las mujeres con un color de tipo rojillo. Lo primero que observamos es que existe más empleo informal en los países con estados de bienestar familiaristas. De hecho, en estos países hay más empleo informal que formal, mientras que en los países de estados de bienestar de tipo estatal hay más empleo formal que informal. Además, mencionar que no se ven diferencias claras entre hombres y mujeres, siendo en algunos países más altas en hombres y en otros países en mujeres. Y mencionar también el caso de Brasil, que es la excepción en cuanto a operativización de la informalidad, dado que los valores que se ven aquí no se adecúan o no se parecen tanto a lo que nos dan otras fuentes en cuanto a porcentaje de informalidad en el país. Sin embargo, los demás países sí que se acercan en gran medida. En segundo lugar, tenemos otro gráfico muy parecido y en este caso lo que estamos es explicando la prevalencia de mala salud autopercibida en cada país según el sexo y el estado del bienestar. La tabla se distribuye de la misma manera, a la izquierda los países con estado de bienestar estatal y a la derecha con estado de bienestar familiarista, y lo primero que observamos es que en términos generales en todos los países hay más buena salud que mala salud. Al menos esto es lo que nos dicen las encuestas, debido a que en ningún caso la mala salud llega al 50%. Sin embargo, lo que sí que vemos es que hay mejor salud en los países con estado de bienestar estatal, debido a que las barras son más bajas de mala salud, que en los estados de bienestar familiarista, donde sí que hay más mala salud. Y decir también que, en términos generales, las mujeres presentan peor salud que los hombres en ambos tipos de países. A continuación, no sé si se verá bien, lo que se presenta es una tabla bivariada con la prevalencia de mala salud autopercibida por todas las variables independientes del estudio, en este caso en países con estados de bienestar de tipo estatal, en hombres y mujeres. Entonces, lo que observamos es que, señalado en rojo, nos indica que los trabajadores informales presentan peor salud que los trabajadores formales, tanto en hombres como en mujeres. Y además vemos que por las variables de ajuste, edad, nivel de estudios y clase social ocupacional hay un gradiente, que es el siguiente, y es que a mayor edad, nivel de estudios más bajo y clase social ocupacional más baja, peor salud autopercibida. De igual manera, con los países con estados de bienestar familiaristas pasa exactamente lo mismo, se repiten los patrones y simplemente destacar que en el caso de Guatemala los trabajadores formales presentan mejor salud, informales presentan mejor salud que los formales, es decir, al revés de lo que explicábamos, a pesar de que, bueno, los intervalos de confianza se solapan, entonces no hacemos mucho caso de este último valor, ¿no? Y ahora pasamos a los últimos resultados del estudio y seguramente también los más importantes. Estos gráficos presentan las razones de prevalencia ajustadas de mala salud autopercibida de trabajadores informales respecto a los formales para cada uno de los países del estudio. Estas se muestran tanto en forma de punto en el gráfico como con su valor y su intervalo de confianza 95%. La línea negra vertical es el valor neutro 1 y la línea roja discontinua es la media del sexo extraída del metaanálisis con su valor abajo del todo en verde. Además, vemos que en azul, mediante el metaanálisis, también hemos obtenido la razón de prevalencia para cada tipo de estado de bienestar según el sexo. Entonces, lo primero que observamos aquí, y a destacar, es que no todas las razones de prevalencia son estadísticamente significativas, además de que los grupos creados según el sexo y el tipo de estado del bienestar no son muy homogéneos. Sin embargo, podemos destacar distintas tendencias, siendo en primer lugar que vemos que tanto en hombres como en mujeres las razones de prevalencia con estados de bienestar de tipo estatal, que se sitúan en la parte superior del gráfico, son superiores a las de los países con estados de bienestar familiaristas, que son los de abajo, lo cual refleja los valores de los gráficos que se sitúan más a la derecha de la línea negra, que es el valor 1. En cuanto a las diferencias por sexo, observamos que los hombres presentan una razón de prevalencia mayor que las mujeres en los estados de bienestar de tipo estatal, como refleja el metaanálisis comparando ese 1,55 en los hombres con el 1,43 en las mujeres. Mientras que los estados de bienestar familiaristas pasa al revés, como indica los valores de la parte inferior resaltados en azul, con un 1,19 para hombres y un 1,29 para mujeres. Si observamos los valores del metaanálisis y comparamos entre tipo de estado de bienestar dentro de cada uno de los sexos por separado, observamos que hay más diferencias según el estado del bienestar en hombres que en mujeres. Y aún así, para finalizar la lectura de estos resultados, destacar que también que las razones de prevalencia de cada uno de los sexos son muy parecidas, como vemos en verde debajo de todo. Bien,
Para ir finalizando, discutiremos estos resultados, los trataremos de interpretar y haremos unas conclusiones. Y bueno, los resultados obtenidos los interpretaremos resolviendo los objetivos e hipótesis dadas al inicio del estudio. En cuanto al primer objetivo, decir que hemos validado la primera hipótesis, puesto que los trabajadores con empleo informal tienen peor salud que los que tienen un empleo formal. Respecto a la segunda hipótesis, que también ha sido validada, dado que existen diferencias de salud entre trabajadores según el tipo de estado de bienestar al que están sujetos. Entonces, respecto a esta segunda hipótesis, que seguramente es la más destacada y que tiene que ver con los estados de bienestar, primero, se ha observado que los trabajadores de los países con estados del bienestar de tipo estatal tienen mejor salud que los trabajadores de países con estados de bienestar de tipo familiarista, independientemente del tipo de trabajo o del sexo. Esto pensamos que podría deberse a dos factores. Por un lado, a que los países con estado de bienestar de tipo estatal tienen un mayor porcentaje de trabajadores formales, los cuales sí que reciben una protección social por parte del Estado, mientras que los trabajadores de los países con estado de bienestar de tipo estatal, familiarista, perdón, no tienen ese tipo de protección, sino que tienen el de la familia, que tampoco es para menospreciar, ¿no? Pero hay una diferencia notable. Por otro lado, estaría una explicación más de tipo estructural, y es que en general los países con estados de bienestar de tipo estatal están más desarrollados que los países con estados de bienestar de tipo familiarista, lo cual conlleva que toda la población presente, en términos generales, mejores indicadores de salud. Y el segundo punto en cuanto a los estados de bienestar es que hemos observado que las razones de prevalencia son mayores en los países con un estado del bienestar de tipo estatal que los de estados de bienestar familiarista. Es decir, que las diferencias de salud entre trabajadores formales e informales son mayores en los países con estados de bienestar de tipo estatal. Y para esto encontramos otras dos posibles causas, que son que, en primer lugar, que las diferencias entre trabajadores dentro de los países con estados de bienestar estatal se debe a que los trabajadores formales reciben la protección legal proporcionada por el Estado, mientras que los trabajadores informales no reciben esa protección. Y por otro lado, que las diferencias en los países con estados de bienestar de tipo familiarista se explican porque ahí, independientemente del contrato o tipo de trabajo, no se tienen prestaciones sociales que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y de la población en general, con lo que los niveles de salud se igualan entre trabajadores formales e informales, al estar todo el mundo sujeto bajo el soporte social de la familia. Sin embargo, lo que no hemos de hacer es olvidar que siguen existiendo diferencias notorias que se podrían asociar, por ejemplo, con el nivel de ingresos o de clase social. Finalmente, en cuanto al tercer objetivo, la hipótesis de que las mujeres son más vulnerables que los hombres en esta asociación no se ha podido validar. Aún así, los resultados según el sexo que hemos encontrado presentan tendencias interesantes. Por un lado, hemos coincidido con la evidencia previa, las mujeres presentan peor salud que los hombres por múltiples causas. Sin embargo, las mujeres no son exactamente un grupo vulnerable a los efectos de la informalidad, aunque con matices, puesto que las mujeres, independientemente de la informalidad, presentan peor salud, con lo que las razones de prevalencia entre hombres y mujeres son parecidas. Y sin embargo, la mujer tiene barreras estructurales dentro y fuera del mercado de trabajo, como puede ser el trabajo doméstico, que supuestamente deberían agravar la situación, con lo que sí que está más perjudicada que los hombres en el mercado de trabajo informal, pero al estarlo también en el formal, las diferencias entre trabajadores se igualan según el sexo. Y cabe remarcar también que las razones de prevalencia presentan tendencias distintas según el tipo de estado de bienestar, siendo mayores en hombres en los países con estados de bienestar de tipo estatal y mayores en mujeres en los estados de bienestar de tipo familiarista. Si bien hasta el momento no hemos encontrado una explicación clara para esto, pensamos que se puede deber a que el soporte social del que carecen los estados de bienestar de tipo familiarista y que supuestamente recae en la familia, recae más concretamente solo en las mujeres, agravando mucho la situación de las mujeres que además tienen un empleo informal. Bueno, y para terminar la discusión hablaré de las fortalezas y debilidades del estudio, destacando en primer lugar que los datos del estudio son de alta calidad. Es decir, por un lado, las entrevistas se han realizado a domicilio, tenemos una muestra de gran tamaño, lo cual hace que los resultados sean más potentes, y la información recogida es la más reciente y actualizada posible. Además, el análisis es de una temática innovadora, como son los estados del bienestar en América Latina y el Caribe, lo cual no es algo que esté muy estudiado. Y si eso no fuera poco, pues en un territorio tan grande estamos sacando conclusiones que son bastante relevantes. Por otro lado, en cuanto a limitaciones, en primer lugar decir que se excluyen algunos países o que no se han podido contar con algunos países debido a que o bien no podíamos obtener los datos o bien los datos no nos aportaban la información que nosotros queríamos y, sin embargo, aún así tenemos un gran número de países del territorio y además también excluimos el mercado laboral agrícola, como mencionábamos antes, a pesar de que también explique gran parte del panorama laboral latinoamericano.
Además, bueno, como hemos visto con el ejemplo de Brasil, la informalidad no siempre se ha operatizado de la mejor manera posible, pero sin embargo hemos visto como en la mayoría de los casos sí que se acercaba a los valores que nos dan otras fuentes. Y finalizar diciendo que la agrupación de los estados de bienestar de Franzoni, si bien es muy potente, resulta heterogénea dentro de los grupos que nosotros hemos creado, a pesar de que sí que existan grandes diferencias entre grupos. Para finalizar, bueno, las conclusiones que hemos sacado se dividen en tres ideas y luego tres implicaciones y recomendaciones. En primer lugar, la primera gran conclusión es que para mejorar la salud de los países en América Latina y el Caribe es necesario reducir la informalidad. En segundo lugar, es que existen diferencias entre países según su tipo de estado del bienestar. Y finalmente decir que todo esto concuerda con la evidencia previa. Y ya para finalizar, mencionar que estos tres puntos nos llevan a pensar en tres grandes implicaciones para el futuro del territorio. Y es que, por un lado, la transición de los trabajadores informales al mercado laboral regulado es urgente para mejorar la salud de la población y que para esto es necesaria voluntad política que conforme estados de bienestar que protejan a los trabajadores una vez se pueda realizar una transición de este tipo. La segunda es que se debe seguir estudiando los estados de bienestar en relación con el panorama laboral y sanitario, debido a su alto contenido en estos aspectos y en todos los determinantes sociales de la salud. Y finalmente, es de mencionar que posiblemente, debido a la actual crisis sanitaria, los resultados explicados seguramente se modifiquen y presenten cambios de cara al futuro. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y estaré encantado de resolver vuestras preguntas. Genial, muchas gracias, Ferran. Y ahora pasaríamos al turno de preguntas del público. Sí, adelante, Fernando. Bueno, me animo a hacer alguna pregunta, a ver si se animan otras personas a hacer preguntas. Bueno, igual que Basilio va mejorando el trabajo y yo creo que mis felicitaciones y las gracias, ¿no?, por la presentación. Creo que va quedando muy claro, ¿no?, el trabajo que has hecho y qué implicaciones tiene. Yo haré una pregunta concreta y es esta que tiene que ver con esta limitación respecto a que Brasil no parece comportarse como el resto de países del grupo de estado de bienestar estatalista, ¿no? ¿No has pensado, o te sugiero que pienses, en hacer un análisis quitando Brasil para ver cómo se comporta esta gráfica, ¿no?, del metaanálisis? Si extrae Brasil de los estatalistas, ¿cómo quedaría? Porque... Gracias por la pregunta, Fernando. Bueno, es algo que se ha tenido en consideración, que hasta el momento no lo hemos realizado y seguramente es posible que modifique los resultados obtenidos. Sin embargo, yo creo que los puede cambiar en algunos aspectos y otros no. Por ejemplo, cuando mencionábamos que los niveles de salud, sin tener en cuenta las razones de prevalencia, de los países con estados de bienestar de tipo estatal tenían mejor salud, una de las causas que nosotros creemos que es posible que se deba a esto es que hay más trabajadores formales, más allá de si están protegidos o no, lo cual conlleva pues una mayor calidad del tipo de trabajo y esto repercute en la salud. Entonces, en este caso, donde la informalidad es tan presente en Brasil, si lo quitáramos, yo lo que creo que podría pasar es que las diferencias de salud aumentarían. Esto por un lado. Luego, pues, en cuanto a las razones de prevalencia, no sé hasta qué punto puede tener un impacto en las diferencias entre trabajadores formales e informales porque como se separan los dos tipos de trabajadores, pues
no sé hasta qué punto esto tendría un impacto, ¿no? Es lo que estaba diciendo. Y sin embargo, bueno, sí. Sí, no, termina, perdona. No, que también una cuestión a tener en cuenta es que, como he mencionado, la recodificación o la manera de operativizar la informalidad ha sido mediante la cotización a planes de pensiones o planes de salud. Seguramente, y esto habría que verlo, si nosotros dividiéramos entre los países que se han recodificado de una forma o se ha recogido la cotización a un tipo de plan o a otro, igual ahí podríamos ver diferencias. Y en este caso Brasil es uno de los países que hemos recogido la informalidad según la cotización a un plan de salud. Igual también incluso la manera en la que funciona la seguridad social en Brasil hace que los resultados salgan de una manera distinta, lo cual es algo que deberíamos estudiar. Bueno, lo que te iba a señalar es que esto que ahora estás diciendo de las distintas maneras, los dos criterios utilizados para definir informalidad, formalidad, quizás valdría la pena, ahora no lo recuerdo, si lo has señalado como limitación. Pero creo que si no lo has señalado, creo que valdría la pena para introducir el debate, ¿no? O sea, la definición de formalidad es una definición muy operativa y además hay dos criterios que no son, pues no son superponibles y puede estar dando lugar a una cierta sesgo de información. O sea, es un sesgo de información posiblemente no diferencial, ¿eh? Pero es un sesgo de información posiblemente. Y ten en cuenta, fíjate en esta tabla que tienes, el peso, el weight, ¿no?, de Brasil, tanto en hombres como en mujeres. En hombres el 43%, es el más alto con diferencia, y en mujeres un 33% también el más alto, ¿no? Esto hará que si quitas Brasil de ahí, pues bueno, no sé lo que pasaría, ¿no? Esto tendrías que hacerlo porque cualquier evaluador te lo va a plantear, ¿eh? O sea, si se me ha ocurrido a mí, se le va a ocurrir a otro evaluador. Y por lo tanto, tenerlo ya previsto, aunque no lo incorpores a la memoria, o sí, porque todavía está así, hay tiempo para hacer cambios en la memoria, ¿no? O sea que, bueno, es una sugerencia. Gracias y felicidades de nuevo. Hola, Sí, tenemos una pregunta de Álvaro y después Mireia, si os parece, ¿vale? Álvaro, dime. No digo que iba a leer la pregunta yo, pero Sí, bueno, simplemente Álvaro dice que cuál crees que va a ser la evolución a corto y medio plazo del trabajo informal en estos países. Bueno, gracias Álvaro por la pregunta. Imagino que te refieres a la distribución, el porcentaje de trabajo informal, ¿no? Si va a subir, va a aumentar, va a disminuir. Y la verdad es que no tengo mucha idea. La tendencia general es que en los últimos años se iba reduciendo, a pesar de que en los últimos años sí que ha habido en los más cercanos ha habido algún repunte en algunos países. Y la cuestión es que, pues, con el impacto que tendrá la crisis sanitaria actual, si bien esta tendencia era a la baja, igual cambia. Entonces, claro, estamos ante una situación en la que todo puede cambiar. Entonces no sabemos qué va a deparar el futuro, pero bueno. No sé si Micael puede responder, según dice Fernando. Bueno, según los últimos estudios que estuvimos justamente trabajando con la parte de la informalidad, hay una reducción, aunque mínima, desde las 2 últimas décadas de la informalidad, que ha venido descendiendo desde 1996 que teníamos datos. Sin embargo, la reducción es mínima y la informalidad todavía tiene una prevalencia muy alta en la región. Es más, como Ferran presentaba los datos, más del 50% de la población sigue en condición de informal, por lo que bueno, el objetivo que muchas instituciones se han planteado, incluyendo la OIT
la Organización Mundial de la Salud es disminuir la informalidad en estos países. Sin embargo, todavía esta transición no se da como se esperaría, ¿no? Igualmente, como con uno de los objetivos de las Naciones Unidas del desarrollo sostenible, donde veíamos que es un importante objetivo el empleo decente, que entra dentro de estas condiciones de informalidad. Probablemente, como se decía anteriormente, la informalidad sería uno de los empleos más precarios que existe, retomando también la presentación con Basilio. Entonces, bueno, nos contesté la pregunta también. Mireia tenía una pregunta primero, Micael. Hola, bueno, no era una pregunta, era, bueno, primero agradecer a Ferran por la exposición y a Basilio también, que como dice Fernando, cada vez que os escuchamos va mejor. Y era para comentar lo que proponía Fernando, que muchas gracias. Yo creo que es una idea que está ahí, porque a partir del metaanálisis se ven algunas cositas. Y yo, por ejemplo, en los estados del bienestar estatales, miraría qué pasa con Costa Rica, porque es el único que no es significativo, y miraría en los familiaristas qué pasa con Colombia, porque son países que se comportan muy distinto al resto, ¿no? Sobre todo en los hombres. Entonces, bueno, yo creo que es un análisis que tenemos que ir haciendo, comprobando qué pasa si quitamos estos países, ¿no? Brasil, Costa Rica y Colombia, a ver qué pasa con el metaanálisis, y si hacemos otras cosas que se pueden hacer, pues a ver qué pasa. Pero es algo que creo que se tiene que seguir investigando, porque hay mucho por entender aún. Así que muchas gracias por la propuesta y ya está. No tengo ninguna pregunta así para Ferran. Gracias, ¿eh? Sí, esto que utilizar el cursor, tanto Basilio como Ferran, esto yo creo que ayuda a presentar las diapositivas. Esto que ha hecho ahora Mireia. Y efectivamente, mirar los valores de algunos de estos países para entrar con detalle en lo concreto, más allá, que es lo importante, ¿no? Que simplifica y permite tener una visión de conjunto, ¿no? Pero además de ver el bosque, veamos algunos árboles, ¿no? Y aparte de Brasil, pues esto que decía de Costa Rica o Colombia, para tratar un poco de buscar explicaciones que a veces son contradictorias, pero hay que seguir pensando en ello para tener una respuesta más sólida, ¿no? Y además, volviendo a Brasil, tú decías, Ferran, los datos que tenemos en esta base de datos es que da una informalidad superior a la informalidad informada por la OIT, que está en el 50%, creo recordar, ¿no? Y con estos datos está en el 70%. Entonces, esta diferencia habría que buscar, ¿no? De explicarla, ¿no? Supongo que es el criterio utilizado en este estudio, ¿no? Pero contrastarlo con el criterio utilizado por la OIT, ¿no? Para entrar un poco en el detalle, ¿no? Y o sea, no solo con la brocha gorda, sino ahora ya estamos en disposición de profundizar en resultados más concretos para buscar respuestas más complejas, ¿no? Gracias. Micael estaba primero y después Consol. Bueno, no, yo quería aprovechar también, ya que hice la intervención, de igual felicitar a Ferran por el trabajo. Creo que los resultados que has obtenido son muy potentes y justamente esto de poder analizar la salud de los informales versus los formales
nos permite ver justo cómo el efecto de las condiciones de trabajo están causando esta mala salud. Bueno, todavía queda mucho por trabajar justamente en la discusión y en las conclusiones, porque no es fácil explicar estas diferencias, sobre todo, como decía Fernando, en países como Brasil o en países que tienen pesos muy altos, también como veíamos aquí en Colombia, en Ecuador, donde las diferencias son más marcadas en unos que en otros. Y probablemente se puede deber mucho a estas protecciones sociales o algunas diferencias en las coberturas de salud, inclusive en los servicios de salud que cada uno de estos países presenta. Como veíamos en otros estudios anteriores, las diferencias en salud en algunos países donde las condiciones, digamos, donde hay peores condiciones de trabajo o donde los servicios sanitarios son un poco precarios, son menores que en los países donde tenemos un poco más de desarrollo en los servicios sanitarios. Entonces, bueno, simplemente eso, agradecerte por el trabajo y que nos queda trabajo todavía por interpretar estos resultados que son muy, muy buenos desde mi punto de vista. Bueno, gracias. Adelante, Consol. Sí. No, felicidades, Ferran, también, porque es un trabajo súper interesante ver estos metaanálisis. La verdad que es muy bonito, ¿no? Y comparto con Mireia el comentario que ha hecho de proponer hacer análisis de sensibilidad y sacar algunos países que quizás son un poco más outliers o tienen unos resultados un poco más distintos que la mayoría, ¿no? No, yo quería hacer una pregunta más desde el desconocimiento, ¿eh? ¿Cómo, seguro que habéis profundizado en esto, cómo se combate la informalidad en países donde la informalidad es tan frecuente, ¿no? ¿Es solamente un tema económico? ¿Es un tema de legislación? ¿Hay conocimiento sobre qué intervenciones y qué acciones sociales son mejores que otras para lograr reducir esta informalidad tan frecuente? Sí, gracias, Consol. Bueno, y gracias a todos los que habéis comentado antes también. Como tú mencionabas, bueno, pueden haber diversas causas, ¿no? Que si la legalidad, si son argumentos económicos. Yo, si bien es cierto que es algo que aún no he estudiado en profundidad, lo que creo es que la legalidad y los argumentos económicos seguramente van ligados en este aspecto y seguramente lo más necesario es que haya voluntad política. Y para que haya voluntad política también se debe de tener de los recursos necesarios y también de la posibilidad de llevar esto adelante. Entonces, esto yo creo que son factores importantes. Y por otro lado, la verdad es que es muy posible que haya pues países que hayan tenido más éxito que otros en esta transición del mercado laboral informal al formal, y es algo que definitivamente se debe mirar, se debe estudiar para que los demás países tomen ejemplo. Pero bueno, hasta el momento no es algo que haya estudiado con mucha incidencia. Pero de momento, ya muy breve, porque ya el tiempo no se nos ha pasado y conviene respetar también la fecha límite, el tiempo límite. De momento lo que se ve, y esto es un resultado muy interesante del TFM de Ferran, es que los países que avanzan en la reducción de la informalidad son los que tienen una mayor asociación con la salud. Porque, como decía Ferran, una posible explicación es que los formales empiezan a beneficiarse de una manera más clara de esa protección. Y la diferencia, por lo tanto, con los informales se acrecienta. Y cuando todo el mundo es pobre, no hay diferencia. Cuando empieza a haber ya clases medias y clases altas, es cuando la diferencia se hace evidente, ¿no? Esta es la paradoja, ¿no? Yo creo que esta paradoja, como la paradoja de la prevención que hablaba Rose, esta paradoja también conviene subrayarla como un resultado muy interesante, que también está con la tesis de Michael, que conviene tener en cuenta, ¿no? Al inicio de la formalización se va a producir un efecto contrario, y es que las desigualdades en salud van a hacerse evidentes.
tenemos que dar este mensaje también, como parte del resultado. Gracias. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna última pregunta y si no, lo dejaríamos aquí. No, ara acaba. És un webinar, aquestes coses dels webinars. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir y gracias sobre todo a Basilio y Ferran por vuestro trabajo. Y Gracias a vosotros. La siguiente, que es, Cristina, ¿cuál es la siguiente webinar? El siguiente es el próximo lunes y es bienestar laboral en tiempos de teletrabajo forzado.